Señoras y señores, buenas tardes. Tal como estaba anunciado, hoy vamos a realizar esta conversación, más que entrevista, con la amiga periodista, escritora, poeta, realmente una actividad múltiple, maestra de educación superior. Ella es Zulema Obando. ¿Qué tal, Zulema? Buenas tardes. En este día miércoles, te saludo cordialmente desde Expectativa, Radio Colosal, y también nuestro canal en YouTube, este 31 de marzo del 2021. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Jaime, buenas tardes, un gusto, un placer inmenso que me hayas podido invitar a tu espacio para poder conversar de Correcto. múltiples temas. Estoy a la orden y nuevamente muchísimas gracias por este espacio tan importante. Muy bien, siempre es un gusto conversar con una colega periodista y también escritora. Yo no escribo, tampoco soy poeta, pero todos un poco para romper el hielo. Su lema, tenemos, dicen, un poco de poetas y locos. ¿Cómo es esto? Bueno, no sé si habremos muchos locos, pero dicen que siempre va a haber poesía, aunque no existan muchos poetas, ¿no? Pero es la verdad. La vida es la poesía, la naturaleza es la poesía y todo aquello hermoso, doloroso, eh, que inspira a quien le gusta escribir, pues está ahí. Muy bien. Tú naciste en Mira, el cantón de la provincia del Carchi, ¿no? Eres una Sí, carchense. así es, sí, a mucha honra, con mucho orgullo. Mucho Aunque orgullo. ¿Cuándo dejaste tú la tierra natal? eso justo te iba a comentar, a temprana edad, yo a los 14 años ya estuve estudiando en Quito, en el Colegio María Angélica Hidrobo, ahí cursé mis estudios secundarios, luego los universitarios también en la Universidad Central, donde me licencié de comunicadora social. Pero Qué siempre bueno, ha entonces, estado sí, la poesía y la literatura ligada, creo que a mis raíces, creo que en mis genes siempre tuve la idea y el gusto de escribir en la escuela, ya lo estaba haciendo, en el colegio igual, hice mucha poesía, pero todo esto, como alguna vez yo había manifestado en algunas oportunidades que tuve la suerte de ser entrevistada, siempre estuvo en reposo, siempre fue mi prioridad estudiar comunicación social. De hecho, ya cumplo 23 años de labor en la comunicación social en sus diferentes ámbitos. Pero siempre me gustó escribir, así es que en mis ratos libres o cuando estaba con tiempo en la casa o en múltiples lugares, yo siempre escribía y guardaba. Por eso es el primer libro que tengo es justamente una recopilación de algunos relatos que yo ya los había trabajado en la universidad y luego los culminé en el 2014. qué bueno. Es decir, tú naces en el Carchi, estudias en Quito y trabajas ahora en Antonio Ante. O sea, esta diversidad de territorios, de geografías, ha nutrido tu acervo cultural y también poético. ¿Cómo es que te descubres? Tú dijiste los genes, ¿no? A lo mejor tus padres tenían esta inclinación por el arte, por la literatura, por la poesía. Y yo creo que se lo debo a mi madre. Mi mami, Ya, aunque afortunadamente vive todavía con nosotros, dando gracias a Dios, y ella no terminó apenas la escuela, como en ese entonces no, lo máximo así era es. llegar a bachiller, pero no tuvo la suerte de seguir estudiando, pero siempre me inculcó el leer, el leer, el escribir, siempre estaba pendiente de mí, leyéndome ella algo, luego yo ya surgí a leer cualquier cosa que se me presentaba en el camino, yo la leía y siempre fantaseaba. Mis personajes imaginarios siempre estuvieron desde pequeña, Desde imaginaba muchas, pequeña. seguramente porque soy la única mujer, tengo tres hermanos más, entonces siempre imaginaba pasajes, cuentos, ficciones, se me iba a la mente en pensar ese tipo de cosas y en poder algún rato escribir. Muy bien. Tú naces el 17 de febrero, no tienes ningún problema en decirle el año, ¿no? Cumplí 53 años, el Muy bien, 17. te llevo con 10. Yo cumplí 62, es decir, que
Yo soy mayor y claro, por lo tanto, muchas mujeres no les gusta que mencionen edad, pero tú no tienes ningún inconveniente en ese aspecto. El punto de quiebre, obra que recoge eh, distintos pasajes de amor contados desde la denuncia social, publicado en el 2014. Este punto de quiebre, ¿cómo se relaciona con la denuncia social? La poesía sí puede vincular entonces el tema social. Bueno, este primer libro que tú mencionas, Punto de Quiebre, aunque no es poético, se encuentra muchas historias contadas en prosa, aunque en realidad, como bien lo definiste tú, son relatos cortos de la vida cotidiana. Ahí hablamos de cosas bonitas como el amor, como la amistad, como el amor filial de madres, de padres, de hermanos, de pareja, pero también la lacra social, o sea, cosas que no todo es bonito en la vida. Ujú. También hablamos de los suicidios, de las violaciones. Esto a la par se fue ideando en el trabajo diario como periodista, como reportera investigativa que hice los primeros años en Quito, en, en Ambato. También tuve la suerte de estar un tiempo en Santiago de Chile. Entonces ahí un poco me formé como mi vocación de periodista. Y de pronto me gustó la labor investigativa y lo que son las crónicas. Entonces un poco ahí recoge todo eso en este primer libro. Pero como te había comentado al inicio de la entrevista, esto estuvo guardado por mucho tiempo hasta que algo se despertó en mí y dije, bueno, a ver, probemos, veamos de esto, porque yo vivo del periodismo. En realidad, eso es lo que me permite, junto a mi esposo, poder tener un hogar, manejar la cuestión económica. Y esto de la literatura y la poesía es como un plus agregado en mi vida. Es una bendición que no busca tampoco un afán económico, pero sí de algún día poder dejar este legado a mi familia, especialmente a mis hijos. Claro, tienes tú dos poemarios por publicar. Dice, se titula A vernos en el cielo y Avatares, ¿no? Así es el título. Sí, a raíz de lo que publiqué este libro que ya habíamos mencionado en el 2016, hice la recopilación un poco y ya me puse a escribir lo que es poesía. Este primer libro inédito, ¿no? Que tampoco está publicado, a vernos en tu cielo, luego culminé ese y hice el siguiente poemario que es Avatares. El año anterior culminé un tercer poemario que es Palabras de Fuego y este año estoy haciendo ya la recopilación de lo que es micropoesía. Porque Muy bien. cuando tú trabajas en poesía hay cosas que van quedando en el tintero, borradores, cositas pequeñas y esas, se me ocurrió la idea, hice un poco de investigación. Ahora la poesía moderna mucho se enfrasca en lo que es la micropoesía y en eso estoy trabajando. No sé, como lo había dicho, es un trabajo todavía inédito que llegará el momento. Yo creo que se va a dar la oportunidad de publicarlo. No me desespero. Como lo había dicho, no vivo de eso. Para mí eso es una bendición, es una alegría poder transmitir mis ideas, mis sentimientos, mis dolores, que en definitiva son universales, como el amor, Claro. como la vida, como el dolor, la enfermedad, es universal y como todo artista, como los pintores plasman toda esa vivencia. Eso hacemos los que escribimos. No sé si pueda yo en definitiva llamarme poeta o escritora, pero me gusta escribir Ya. y entiendo que a algunas personas les gusta lo que yo hago. Ahora tú has hecho, no sé si está concluida una primera novela titulada Pecadora y también has participado en el guión cinematográfico de una película de ser Sálvame. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, esta experiencia de mi primera novela la empecé a hacer en el 2017. La culminé hace unos meses, justo en la pandemia, porque
pedí al profesor Luis Gustavo Báez, un reconocido escritor, maestro de la provincia, muy querido aquí de Atuntaqui, que me prologara la novela. Fue una experiencia hermosa porque el prólogo es maravilloso, o sea, no lo creería yo digo, bueno, yo escribí esto, o sea, yo pude reflejarme en todos esos sentimientos que están puestos ahí, entonces igual está ya lista para publicar esta novela. Y en cuanto a la cinematografía, estuve en un taller en la Universidad Técnica por alrededor de unos 9 meses, donde hicimos un diplomado en cinematografía. Fue también igual una experiencia maravillosa con un profesor cubano que nos enseñó a hacer lo que es guión cinematográfico. Ahora, tiene mucha vinculación el tema periodístico con el tema de la poesía. Gabriel García Márquez, este gran escritor, este gran novelista de Cien años de soledad y tantas otras obras muy conocidas, decía que le gustaba más ser reportero o quería volver a ser reportero, periodista, para contar las crónicas de la ciudad. ¿Cómo tú te sientes? ¿En qué campo te sientes mejor? ¿En la comunicación institucional? ¿En los artículos? ¿En la poesía? Por favor, dinos, Zulema. Bueno, en mi caso creo que es un todo. Si bien el periodismo como herramienta técnica y profesional, porque fue en la universidad donde aprendí a ser profesional, estudié comunicación, y yo creo que la comunicación me abrió muchas más puertas para entender la literatura y la poesía como tal. O sea, como tú bien dices, el Gabriel García Márquez es un ejemplo de lo que es la literatura en Latinoamérica, o sea, es un ejemplo a seguir justamente de él. Y has dicho de alguien en el que yo me he reflejado. En el colegio yo ya leí Años de Soledad y me sentía muy identificada con esos pasajes y decía qué hermoso de pronto algún rato poder escribir algo así. Y siempre ha sido un ejemplo a seguir este escritor colombiano que antes fue periodista, sin duda. Claro. ¿Tú entonces harías otras novelas, aparte de esta Pecadora, incursionarías en este ámbito de la novela, que es realmente fantástica, porque un novelista es Gabriel García Márquez, otro es el limbaureño, que en paz descanse, Pedro Raúl Echeverría, de Cotacachi, precisamente. Entonces tú dirías también, porque la novela cuenta una historia casi real, basada en hechos, en personajes ficticios, pero claro, basada en hechos reales y que luego sirven incluso para hacer películas, ¿no? Sí, por supuesto. Esta experiencia para mí es nueva en realidad, porque yo no pasaba de hacer relatos, de hacer crónicas, de hacer poesía, de hacer cosas pequeñas. Pues, algunos buenos escritores dicen que es más difícil resumir y otros más profundizar en los temas. Ha sido una revisión constante, una investigación constante de leer muchísimos escritores, de identificarme con muchísimos personajes, de que esta novela tenga un contenido social, de que se ancle a un contenido social, porque no solo son ficciones, o sea, también tenemos que partir de las realidades. Veamos qué pasa. En este sentido, yo lo que quisiera es empezar a publicar lo que tengo. Y luego, si tengo la oportunidad, pues por supuesto que sí, continuar con este camino que me encanta mucho. Escribir es mi pasión realmente. Claro. ¿Y cuando surge el momento de la inspiración, es decir, para hacer la poesía? ¿Tú encuentras que es mejor en la noche, en el día, un fin de semana? ¿O cuando viene ese momento de decir, bueno, voy a escribir? ¿Es una cuestión de voluntad o nace, surge así espontáneamente cuando estás motivada o algo parecido, Zulema? Bueno, en mi caso sucede algo muy extraño, como tú habías dicho, de poetas Tenemos hay un poco. pocos y son un poco locos. Yo creo que voy por esa línea también. No, yo no tengo un punto de decir hoy voy a escribir,
o no puedo dormir, voy a inspirarme en algo. Simplemente me nace, o sea, hay algo que en mí surge, puede ser una flor, una experiencia negativa. Yo mucho en mi vida he tenido que sufrir muchas dificultades de salud y de pronto ese ha sido mi puntal para revelarme ante la vida Ujú. y, y surgir desde ahí, ¿no? O sea, no solo es la enfermedad, no solo es la adversidad, o sea, ese es el hecho realmente de todo ser humano, o sea, la vida es efímera, ¿no? Y en la vida tenemos muchísimas dificultades y cómo sortear esas dificultades. Entonces, de ahí sale mi poesía. O sea, mi poesía es del desgarre, es del dolor, es de la utopía, pero también de la esperanza. O sea, mientras estemos vivos, siempre tendremos esperanza de poder salir adelante, de salir de cualquier dificultad. O sea, hoy puedo estar enferma, o sea, pero no es un limitante, ¿no? No es un limitante para que yo pueda escribir, para que me mantenga activa en mi trabajo, para que haga una actividad deportiva. O sea, nada es limitante en la vida cuando uno verdaderamente quiere. Si de Y claro, pronto, sí, dime. y claro, tú también has escrito justamente en el tema de la pandemia una poesía, no sé si llamarla así, que dice permear este encierro de extramuros al éxodo de mis partes hirientes, desde todas las máculas, llagas en sangrante carmín, rosal de espinas que se entierra, perdón, en este corazón a tropel, en el claro oscuro, y desde mis contrastes enfrento al mundo de mis propias decadencias, lidiando de frente a los pitones esta hipnótica y desgarradora vida. Increíble. Esto, escribir realmente no es fácil. A ti te surge tan fácilmente. ¿Cómo? A ver, Bueno, cuéntanos de esta. no surge fácil porque, o sea, si bien es cierto, no, nosotros como seres humanos o nosotros, tú y yo como periodistas, cuando estamos viviendo los hechos, transmitiendo esos hechos, nos duele ese dolor. Yo por mi cuestión de vulnerabilidad y por no estar ahora ligada directamente a un medio de comunicación, tuve que estar en distanciamiento social aquí encerrada más de 10 meses. En el Ya, mes, a mediados del mes de diciembre, recién pude reintegrarme al trabajo, a una vida, entre comillas, digamos, activa. Entonces, pero todas las cuestiones que tú viviste a través de las redes sociales, que fue todo inmediato, si ya ni siquiera el periodista actuaba, ¿no? Sino la gente, el común de la gente, la ciudadanía, y ver tantas muertes, tanta inoperancia estatal, ver el dolor de que se vea un amigo, de que se vea de encontrarme con mi hija lejos, porque mi hija estudia en el extranjero y de que se abra su vida sola. Entonces eso, o sea, para mí es escalofriante y doloroso realmente, que no podamos hacer nada y que hasta hoy nos tengamos que seguir manteniendo en esta pandemia que no tiene solución. Es muy doloroso, entonces son cosas como te decía, ¿no? O sea, la vida es un rompecabezas que no está compuesta solo de cosas bonitas, sino también de cosas dolorosas y tristes. Yo hice una poesía justo en el confinamiento y fue publicado en un medio online a nivel nacional, en el periódico La Nación. Eh, una poesía dedicada, que justo habla, es un fragmento de lo que tú acabas de leer, que subí en estos días en las redes, y se llama, es dedicada a mi hija, justo que habla de la pandemia, pero, o sea, no es solo el dolor de estar en separación con mi hija, sino es el dolor como ser humano en el mundo, todo el mundo está viviendo esta tragedia. O sea, es como lo que te decía, convertirlo en algo social, en algo universal. El dolor es universal, esta pandemia es universal. Yo creo que solo ahí tiene sentido el hecho de escribir. O sea, si bien es cierto, parte de tu ser, de ti, de tu interior, es algo que se va a volver, que te va a doler a ti, que le va a doler a cualquier otra persona. Y ese creo que es el kit de poder escribir y de saber llegar a quien te lee, ¿no? claro, pero la producción de literatura, de arte,
de poesía surge más en el encierro, en el confinamiento, antes que en la actividad pública, que tú estás permanentemente con gente que no te deja concentrar. Y claro, tú eres muy respetuosa y no escribes precisamente desde allí. Como esta entrevista se hace desde tu casa. Entonces, pienso que sí ayuda bastante el tema este de estar encerrados, ¿no? Para la producción literaria o artística. No, no siempre. En este caso fue ese el detonante. Pero, por ejemplo, en Avatares, que es el segundo poemario, a mí me dolió mucho y yo creo que a todos como ecuatorianos nos dolió mucho el terremoto que se dio en el 2016. Ahí hice una serie de poesía que fue exhibida mediante un encuentro en la Universidad Central hace unos 2 años de literatura, poesía y periodismo. Y claro, todos decían, pero tú estuviste ahí, o sea, ¿cómo sufriste? Y no, no estuve ahí. Pero, o sea, sentí todo ese dolor, toda esa pena de cuánta gente murió, de cuánta gente perdió sus casas y sus seres queridos, ¿no? Y cambió su modo de vida de la noche a la mañana. Entonces es poder tener ese sentimiento y poder transmitir a los demás a través del periodismo, de la poesía, de la literatura, de la pintura, de tu experiencia, de tus entrevistas. O sea, el ponerte en el hueso de la otra persona y transmitir eso, ¿no? Es justo esos sentimientos. Claro, hay, en el mundo hay igual número de poetisas que poetas, hombres, varones. Hay gran cantidad de mujeres poetisas como tú, Zulema. Yo creo que hay menos, porque Menos. desde que el hombre empieza a escribir, las menos oportunidades se dan a las mujeres por el mismo hecho del machismo desde tiempos remotos. Inclusive las primeras mujeres en Europa que empiezan a escribir tenían que buscar seudónimos o nombres de hombres para poder escribir y para poder difundir sus memorias, sus escritos. Luego es Claro, que en la muerte es que son homenajeados y empiezan a hacer valer lo que han escrito. Ha sucedido con Gabriela Mistral, con Alfonsina Storni y muchas más que escriben desde sus dolores, desde sus angustias, y luego eso se vuelve universal ya con el conocimiento y con los años que pasan, es que sobresalen, ¿no? Estas escritoras. Yo creo que seguimos como mujeres en desventaja respecto de los hombres y de la sociedad mismo. No, no en todo momento, pero creo que no estamos todavía en igual de condiciones, realmente. muy bien. Como Frida Kahlo, ¿no? Que pintaba en base a su realidad, ¿no? Esas figuras realmente de mucho contenido, de mucho fondo y contenido de lo que pasaba con las mujeres. Ahora tú escribes de esta forma: hirviendo entre las llamas, perdón, mi alma vive con el áspero y sabor amargo del flagelo impuesto, rompiéndome en mil pedazos sin hacer el menor ruido, única libertad y única forma que mi cuerpo en desarme conoce. ¿Qué quiso decir su lema con esto? Esa poesía es parte de este tercer poemario que se titula Palabras de Fuego, y esa publicación la hice, me parece que la hice en el Día de la Mujer, para hacer un homenaje, porque no es que hacemos un homenaje, porque no se recuerda algo bonito, pues. Se Ujú. recuerda la matanza de muchas mujeres en Nueva York en una fábrica, pero a raíz de esa masacre, si se puede llamar, si se puede ponerle en esos términos, es que surge la igualdad de la mujer y la lucha de la mujer por espacios más equitativos, más iguales, más pares. Claro, Y eso, o sea, es sentirme en la carne y en los huesos de las mujeres que tienen menos oportunidades que nosotros. Porque si hacemos una relación, yo tengo una profesión a la que amo,
tengo una familia a la que quiero mucho, tengo 2 hijos maravillosos, entonces yo me siento bendecida, pero no todas las mujeres somos bendecidas. Si hablamos Claro. del maltrato en el hogar mismo, cómo se da el machismo, la violencia, entonces sí hay también muchísima poesía que describe esto. Y desde el El dolor, acoso, el acoso sexual también, ¿no? exacto. Dice su lema, soy la India que decantó en la mestiza, única e indivisible, insurrecta y soñadora, tigresa y protectora por naturaleza, siguiendo las huellas de la Manuela, me imagino que será la Manuela Manuela, Caicedo, Manuela Manuela, y la otra Manuela, las dos Manuelas, ¿no? las Sáenz dos y ya, Manuelas. la Tránsito, o la Tránsito Dolores, Amaguaña, Amaguaña, sí. ya fallecida, ¿no? Dolores Cacuango, jamás doblegada, jamás sumisa. Así eres tú, jamás doblegada, jamás sumisa. Esos son los referentes de nuestra América Latina y de nuestro Ecuador, pues no, el mestizaje y yo creo que el tener esperanza, el poder tener esperanza en el cambio de algo es rebeldía. El poder revolucionar los pensamientos como te decía, por espacios más iguales, es rebeldía y creo que estamos en la obligación de quien podemos expresar ese tipo de cosas en el papel, creo que es nuestra obligación hacerlo, no ahora, sino siempre. ¿Cuáles Yo son los como poetas? Sí, como buen Dime, periodista dime. tengo que felicitarte, Jaime, por haber estado al tanto de todo. Y yo tengo ¿qué será? O sea, si es que yo no escribo, yo me olvido de las cosas. Y luego vuelvo sobre lo mismo y digo, yo escribí esto, qué chévere, ¿no? O hay que mejorar. Entonces, si yo no escribo, aunque sea en una libretita, en la típica libretita del periodista, porque yo, yo me forjé con la libretita, ¿no? Con la libretita, la grabadora y el esferito. Entonces yo no he perdido esa costumbre de mi libretita. Bueno, ahora en mi celular también cuando a veces no puedo dormir o cuando estoy con un fuerte dolor de cabeza, escribo muchas cosas y ahí suelto un montón de ideas y luego cuando tengo un tiempito aquí en mi casa o los fines de semana donde en la casa de mi mami, yo empiezo a borronear y ahí lo que salga. ¿Tú has leído tus poesías oralmente, me refiero, para escuchar en algunas ocasiones? ¿Tú tienes en la memoria las poesías o tienes que No, leerlas? Ya, pocas, no, tengo una memoria pésima, o sea, si ya, no leo, aunque sea hecho por mí, digo, no, tengo que leerlo porque me olvido. Sí, ya. pocas veces he tenido la oportunidad de poder leer mis poesías. Lo que Ujú. sí, por ejemplo, periodistas de voces hermosas como la tuya me han pedido para leerlos Gracias. en encuentros, en simposios, y les ha ido muy bien, porque a partir de esas lecturas han surgido una suerte de comentarios, de diálogos, de cambios. Yo te comentaba en este encuentro de literatura que estuve hace 2 años en la Universidad Central que fui invitada. Eh, Les gustó mucho los relatos los micro relatos de mi primer libro, o sea, del único libro que he podido publicar. Y tuve que hacer una gestión en la Casa de la Cultura para conseguir más ejemplares y poderlos regalar a los colegios, porque dentro, en esta, hay un microcuento que habla sobre violación. Entonces, lo que pretendían las profesoras en este colegio es advertir que esas cosas no deben pasar, ayudarles las chicas y feliz pues yo que a partir de este relato pueda servir para ayudar a la juventud. Muy bien, Muy bien, dos dos invitados invitados finales a finales nuestra a nuestra amiga, amiga, colega colega periodista, periodista, Sule Moval. Moval.
También parece que tú has escrito a la muerte, porque aquí dice en un relato corto del poemario Palabras de Fuego, abrirse a pulso en este viaje, con luz en las sombras y luego en las venas, no he muerto, no me extinguiré ahora, las parcas, es decir, las muertes chocan sus monstruosas efigies en estos umbrales paralelos que el tiempo detiene. Algo que tiene que ver con que la inmortalidad del alma, Zulema. Sí, bueno, yo particularmente he estado algunas veces cercana a la muerte por ¿Así? algunas enfermedades que tuve que atravesar. ¿Viste el Y túnel al final del camino o bueno, y iba a tuve morir? que someterme a algunas operaciones. Y en el quirófano, cuando tú empiezas a reaccionar y a despertar, es una experiencia un poco traumante. Y bueno, luego también tuve el fallecimiento de mi padre hace unos 2 años y un poquito más. Y eso Siento nos mucho. dejó a todos muy descolocados en la familia, porque somos muy unidos, no somos muchos, somos pocos en realidad, pero somos muy, muy, muy unidos. Entonces eso como que despertó en mí nuevamente ese tipo de experiencias cercanas a la muerte y empecé a escribirle muchísimas cosas a mi padre. Y luego, bueno, eran solo borradores, pero luego ya empecé un poco a sentarme ya y a escribir y a hacerle poesía como tal. Y es un homenaje a él, pero a él y a todos los padres del mundo, ¿no? Claro, aunque la muerte, su lema, es algo irreversible, indefectiblemente nos va a llegar a todos. ¿Cómo miras tú como persona, como ciudadana del Carchi, este paso ineluctable que tenemos que dar tarde o temprano? Bueno, yo sobre la muerte he escrito muchas, muchas cosas, pero eh, ¿cuál es mi opinión al respecto? O sea, no hay vida sin muerte, o sea, es efímera nuestra vida, es frágil nuestra vida. O sea, el hecho de venir a este mundo significa que solo vamos a estar un tiempo y ni siquiera sabemos cuánto tiempo. Entonces, ineludiblemente la vida viene con la muerte. Ujú. Pero justamente en ese transitar que tienes la oportunidad de vivir, yo creo que está en nosotros como seres humanos el intentar hacer bien las cosas, el tener un equilibrio entre el hacer, el pensar y el decir. O sea, no hacer daño a terceros, ¿no? O sea, es tan simple nuestra vida y nuestra armonía con los otros ciudadanos, el no hacerles daño. O sea, es tan simple ese axioma de vida. O sea, anda por la vida, pero no andes haciendo daño a otros. O sea, intenta ser solidaria, al menos ahora en esta época que nos ha tocado vivir. Intenta por la vida siendo solidaria, siendo generosa, dando la mano a la Sí. persona que está en más dificultades que tú, porque si te pones a pensar, por ejemplo, yo, como te comentaba, viví 10 meses de encierro, pero aprendí a hacer muchas otras cosas, o sea, a reencontrarme conmigo misma, a ver muchas cosas que las había dejado olvidadas y yo creo que muchas personas tuvieron la oportunidad de hacer eso, pero no todas hemos corrido con mejor suerte, ¿no? Claro. Hay más personas que murieron y siguen muriendo lamentablemente. Entonces hay que dolernos de eso y en ese lapso, para un poco concluir tu pregunta, intentar hacer bien las cosas y buscar, a pesar de las dificultades que tengas, de lo peor que te venga, ver en eso una oportunidad de vida. Yo, por ejemplo, en mis Ujú. enfermedades siempre he visto una oportunidad de poder escribir, de poder ese dolor plasmarlo en palabras y de que eso te sirva para transformarte, para mutar, para reconstruirte, o sea, una y otra vez. Mientras se tenga vida, siempre hay oportunidad de cambio. ¿Y crees tú que haya vida después de esta vida? Es decir, lo que muchos anhelan es volverse a encontrar con los seres queridos que ya partieron. ¿O crees tú que esto es solo una ilusión, una esperanza, un sueño en la práctica
esta es una sola vida y no hay otra oportunidad? Bueno, yo soy católica primero por obligación, Ujú. porque desde pequeños nos inculcan, pero luego yo creo que me convertí al catolicismo porque yo mismo lo he querido. O sea, yo sí creo en una vida después de la muerte. Pero no creo Espiritual, pues, en la iglesia ni en los curas que están ni en los ahora curas, ya. entre comillas, ¿no? Que en honor a a la religión y a Dios se han hecho muchísimos, se han cometido muchísimos crímenes. Ujú. Pero no, como te decía, sí creo que o al menos quiero creer que hay vida después de la muerte y que hay otra oportunidad de reencontrarse con tus seres queridos, con tus seres amados y nada, poder, si es que no conseguiste la felicidad en la vida terrenal, en otra vida poder ser feliz, ¿no? Muy bien, ha sido una felicidad compartir contigo esta entrevista, este diálogo más que entrevista, conversando con amigos, con periodistas, colegas. Te cuento ya en plano personal que cuando era muchachito, es decir, hace ya 40 años, escribía yo poesía o canciones o letras de canciones, ¿no? Pero claro, alguien o no tuve la prolijidad de guardar o tomar fotos, no sé, en ese tiempo no había ni cámaras, creo. Y claro, se perdió el cuaderno y se fue esa poesía, ya nunca volver a recuperarla, ni queriendo volver a escribir. Es decir, lo que se escribe en el momento, eso tiene validez y ya no se puede volver a escribir después de 10 años. Lo mismo que escribiste en esa época. Así ocurrió, imagínate. Así que te quiero agradecer, Zulema, por la entrevista, por el diálogo que tengo. Un buen fin Jaime, de yo te semana y un agradezco, feriado. te agradezco a ti tu gentileza. Yo no sé si me permites unos 2 minutos, yo quiero hacer Encantado, encantado. un Sí, homenaje a esa gente que a diario salva vidas, como todo ese personal médico y todos los enfermos que sufren ahora en nuestro Ecuador y que esperan una pronta mejoría y nada, pues las vacunas que lleguen a tiempo para poder hacer nuestra vida normal. Como te comentaba, yo había hecho una poesía y en esta poesía quiero hacer un homenaje a todos. La voy a leer así rapidito para que tengan la oportunidad de escucharla. Es una carta que escribí a mi hija, como había mencionado, se llama Unida en la distancia. Colibrí de jade y esperanza, de primavera en el aire, tus brillantes alas volaron tan lejos que en estos faros ausentes me conminan a escribirte 1000 misivas por WhatsApp. Estrenándome de bailarina de caja musical, bachata, salsa, cumbia y merengue, teatrera, comediante y actriz. En las videollamadas de las 8 para que rías sin pedir permiso, a carcajadas y a flor de piel. Viviendo mi propio viacrucis en esta cuarentena de cuaresma, sin tu aliento de resurrección. Lamentando desde la inerte orilla de la televisión el morbo social de las redes, la crudeza de cientos de cadáveres sin nombre, huérfanos del ritual de un entierro y una plegaria, tirados en la calle, envueltos en el escupitajo gubernamental y en dignísimos sarcófagos de papel. Si no les mató el rey virus, les culminó la indiferencia, ineptitud e inoperancia estatal. Buscando tu destino, por más esquivo e inalcanzable que parezca, me enorgulleces más que nunca, hoy, cuando el universo clama de rodillas un redentor, un ángel de mandil blanco, impecable bata que se hilvana con el hilo fulgurante del estetoscopio y el escalpelo que palpita a costa de sus vidas. Fuerza, hija mía, Julieta de mi Romeo, amor de mi herida, unida a ti en la distancia con el corazón umbilical del corazón. Un homenaje a todos ustedes. Muchas gracias. muchas gracias, Zule. Interesante. Esta es tu hijita, ¿no? Está en, si le ves, acá está. Ay, sí, correcto. Muy bien, qué guapa está. Felicitaciones, pues, a los papis, a la mamá y al papá. Entonces, un gusto haber compartido. Ojalá nos veamos pronto en persona, que con esto de la pandemia hay mucho temor, pero ojalá para retomar las actividades en
Colegio de Periodistas, la UNP, no sé que está muy abandonado ese sector. Felicitarte por ser parte de la Casa de la Cultura de Imbabura, como miembro, ¿no? Miembro. Miembro de este organismo cultural. Una buena tarde, un buen fin de semana, Zule. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos. Una buena tarde Gracias. también. Una buena tarde, buena noche. Bien, Zule Mobando, ella es periodista, escritora, poeta, también comunicadora institucional, ¿no? Trabaja en el GAT de Antonio Ante por cerca de 23 años. Articulista también en diario El Norte, diario donde tuve oportunidad también de elaborar. Amigos, mañana más entrevistas. Que tengan una buena noche.